Hola a todos, esta es la lectura número 11 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar en la página número 160. Por eso, si una persona no debe confiar la salud de su cuerpo a un estafador que se hace pasar por médico, mucho menos puede poner la salud de su espíritu en manos de un estafador que se hace pasar por pastor, sabiendo que las Escrituras dicen que el único pastor es Jesucristo. Jesucristo, como único pastor y único maestro, enseña que para poder acceder a su reino hay que nacer de nuevo, no en la carne, sino en la enseñanza. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un principal de entre los judíos, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo dicho aquí por Jesucristo contiene la clave para poder iniciarse en el conocimiento del verdadero Dios, pues cuando una persona nace no tiene ninguna enseñanza, no está contaminado con engaños ni con posibles mentiras que hayan pasado de generación en generación. Lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo es que parta de cero, que olvide todo lo que le habían enseñado, pues toda la información que los seres humanos han recibido generación tras generación se constituye en gran impedimento para aceptar enseñanzas destinadas a conocer la verdad, aunque estas enseñanzas contengan la verdad que no contenían las primeras. El mensaje que traía Jesucristo era nuevo, nadie lo conocía y tampoco lo aceptarían quienes no nacieran de nuevo. Y para poder asimilarlo tenían que nacer de nuevo, esta vez en las enseñanzas de Jesucristo. Tenían que resetear el cerebro, tenían que borrar toda la información que habían recibido del Dios de Moisés, porque ellos estaban contaminados creyendo que Dios era el iracundo Dios que los había sacado de Egipto con pestes y muertes. Por eso Jesucristo decía, oísteis decir, pero yo os digo. Jesucristo vino a dar a conocer a un Dios que aquel pueblo no conocía y que tampoco conocerían quienes no nacieran de nuevo. Por eso, solo podrán conocer el reino de Dios mediante las enseñanzas de Jesucristo, y solo permaneciendo en sus enseñanzas, rechazando enseñanzas aprendidas antes de Jesucristo, porque antes de Jesucristo no se había dado a conocer a Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Con Jesucristo empezó la creación de los hijos de Dios. Solo después de las enseñanzas de Jesucristo empezaron a nacer los hijos de Dios. Analicemos estos versículos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, no se refería a la creación del sol, porque la creación del sol está en Génesis 1:14. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. O sea, que el sol es una lumbrera, no es la luz. Esta fue la creación del sol. Entonces, ¿a qué se refería Dios cuando dijo,
sea la luz, para acabar con las tinieblas que cubrían toda la tierra. Veamos la luz a la cual se refería Dios. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Si Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, entonces es obvio que antes de Jesucristo el mundo estaba en tinieblas. Por eso dice la Escritura que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, cuando Dios dijo, sea la luz, y por eso dijo Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque los que siguen a Jesucristo salen de las tinieblas en las que andaba el mundo, antes que la luz llegara al mundo. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Veamos el significado de permanecer. Permanecer. Mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Quedarse. Nota. Se conjuga como carecer. Gran diccionario de la lengua española, Larousse. O sea, que el mundo se mantuvo en tinieblas todo el tiempo anterior a que la luz viniera al mundo. Y todo el tiempo anterior a Jesucristo es el tiempo en que el Dios de los judíos que adoran en las iglesias se levantó como Dios apestando, maldiciendo y asesinando. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas son las cosas que se habían enseñado antes de Jesucristo. Por eso las cosas son hechas nuevas por Jesucristo. Y las cosas nuevas hechas por Jesucristo crean nuevas criaturas. Queda aclarado cuando comienza la creación de Dios y a qué se refería Dios cuando dijo, sea la luz. Ahora veamos cómo creó Dios al hombre y a la mujer. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Significado de la palabra semejanza, circunstancia de parecerse una persona o cosa a otra. Parecido o igualdad entre dos cosas, similitud, de igual o parecida forma o manera. Jesucristo es la imagen de Dios y los hombres nacidos mediante la enseñanza de Jesucristo son semejantes a Jesucristo, son semejanzas de Dios para que sean como Él. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo por medio de Jesucristo son creados los hijos de Dios. Solamente las enseñanzas de Jesucristo hacen nuevas criaturas. Buenos como Dios, misericordiosos como Dios, sin fin de días como Dios. Por eso Jesucristo ofreció vida eterna para quienes creyeran en Él. Los que crean que con enseñanzas entregadas en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo no había venido al mundo, se van a convertir en hijos de Dios, están muy equivocados. No se pueden crear hijos de Dios por medio de Moisés o de cualquier otro personaje de las Escrituras que no sea Jesucristo, porque Jesucristo es el único que ha traído enseñanza celestial. Si Dios hizo el hombre a semejanza suya, entonces el hombre creado en Cristo Jesús ha de tener pleno conocimiento de lo bueno y de lo malo. El hombre creado por Dios tiene vida eterna como Dios, por lo tanto, no morirá por probar una manzana. El hombre creado por Dios no fue creado para labrar un jardín. Dios crió al hombre para que fuera el amo de toda la tierra, para que tuviera dominio sobre todo lo que existe en la tierra, los animales, la naturaleza, el conocimiento.
porque el hombre de la simiente de Dios es semejanza de Dios, y Dios tiene conocimiento de todo. Sigamos. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer de la simiente de Dios no fueron creados por separado. Ninguno salió del otro, y mucho menos fueron hechos del polvo o de barro. Fueron creados a semejanza de Dios, y Dios no está hecho ni de barro ni de polvo. Dios está hecho de espíritu, de perfección, de sabiduría y de vida, no muerte. El hombre y la mujer creados por Dios pueden llegar a ser perfectos, pueden adquirir absoluto conocimiento acerca de todo, y no fueron hechos para morir, porque no están hechos ni de carne ni de sangre. Veamos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las personas no nacen siendo hijos de Dios. Los hijos de Dios se hacen hijos de Dios, obedeciendo a lo enseñado por Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, de nadie más. Nadie podrá hacerse hijo de Dios con enseñanzas diferentes a las entregadas por Jesucristo, porque únicamente por medio de Jesucristo se puede crear los hijos de Dios. Sigamos. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Significado de la palabra señorear: dominar o mandar en una cosa como dueño de ella, controlar o tener dominio sobre algo. El hombre y la mujer de la simiente de Dios fueron creados para que se multiplicaran y llenaran la tierra de hijos a semejanza de Dios, seres espirituales como Dios, inmortales como Dios, inteligentes como Dios, perfectos como Dios, libres como Dios, buenos como Dios, con conocimiento del bien y del mal, porque sin conocimiento de lo malo y de lo bueno terminarían adorando a cualquier Dios malo pensando que es bueno. Continuemos. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semillas, os será para comer. La pareja de la simiente de Dios fue autorizada para comer del fruto de todos los árboles existentes en la tierra. No se les prohibió comer manzanas de ningún árbol. Sigamos. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. Fueron creados el mismo día y se les dio el mismo nombre. En la simiente de Dios se les dio igualdad al hombre y a la mujer. Ninguno salió del otro, porque Dios los creó al mismo tiempo. La simiente de Dios fue bendecida y no recibió ninguna maldición ni amenazas de muerte por comer del fruto de ningún árbol. Sigamos. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set fue el primogénito del Adán de Dios, y así como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, Set fue engendrado a semejanza de Adán y conforme a su imagen, o sea, que los hijos de Adán también son a imagen y semejanza de Dios. Y así empezó a multiplicarse la simiente de Dios, y Dios jamás pidió ofrendas de ninguna clase, y mucho menos pidió sacrificios de animales, ni derramamiento de sangre. Ningún hijo del Adán de Dios mató al otro, y Dios nunca maldijo a su simiente por matanzas entre hermanos, pues la descendencia de esta simiente había sido engendrada a imagen y semejanza de Dios,
Por lo tanto, no matan a nadie, porque Dios, el creador de esta simiente, no mata a nadie. Esta es la creación de Dios, el Dios que Jesucristo dio a conocer. O sea, que el Adán creado a imagen y semejanza de Dios no es aquel Adán hecho del polvo de la tierra, porque aquel Adán fue hecho por el Dios de las iglesias y por lo tanto muere. Veamos. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Adán formado del polvo de la tierra es terrenal, está hecho de carne y sangre. Esa no es la creación de Dios, pues la creación de Dios son los predestinados para entrar en el reino de los cielos. Y recordemos que ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesucristo es el principio y el fin, porque así como con Jesucristo empezó la enseñanza de Dios en la tierra, con Jesucristo también finalizó la enseñanza acerca de Dios. Con Jesucristo quedó todo dicho. Después de Jesucristo, nadie podrá enseñar cosas nuevas acerca de Dios, porque es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo trajo un sacerdocio diferente al que había sido organizado por el Dios de los judíos. Moisés recibió instrucciones para establecer el sacerdocio solo con los descendientes de la tribu de Leví. Números 3:5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el cargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Con esta última frase no solo se establece la pena de muerte para quien aparezca ejerciendo sacerdocio sin ser levita, sino que se desconocerá totalmente a cualquiera que no sea levita como sacerdote. Así lo ordenó el ángel del monte Sinaí, y quien se atreva a contradecirlo deberá morir. Así es que, si apareciera alguien que no fuera levita ejerciendo un sacerdocio, aquel sacerdocio tenía que ser distinto al que se había entregado a perpetuidad a los levitas. Eso es prueba irrefutable que Jesucristo no vino de parte de dicho ángel. Jesucristo cambió el sacerdocio levítico y se levantó con un sacerdocio distinto. Jesucristo no vino para adorar en el altar de los levitas. Por eso su procedencia es de una tribu de donde nadie sirvió al altar. Hebreos 7:12. Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesucristo cambió el sacerdocio levítico, pues se levantó como sacerdote siendo de una tribu diferente a la establecida por el Dios de Moisés. Jesucristo vino a traer una opción diferente a lo enseñado por Moisés. Veamos. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él
recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Jesucristo se levantó con un sacerdocio diferente al establecido, porque su enseñanza también era diferente, porque el Dios del cual vino a hablar Jesucristo también es diferente al que estableció la ley mosaica. Y según las Escrituras, Jesucristo vino a traer la verdad. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para hablar de un Dios diferente al que los levitas adoraban en su altar. Según el apóstol Pablo, la ley entregada por Moisés era débil, ineficaz y en nada era perfecta. El objetivo de la venida de Jesucristo no era eliminar la ley de Moisés, pues aquella ley debe permanecer intacta, porque por esa ley serán juzgados los que prefirieron continuar adorando al ángel del monte Sinaí como Dios y que no aceptaron al Dios que Jesucristo dio a conocer. Y para los que aceptan las enseñanzas de Jesucristo, la ley quedará abrogada. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor enseñanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley establecida por el Dios de los judíos no puede crear hijos de Dios. Solo por medio del sacerdocio de Jesucristo se pueden crear los hijos de Dios. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Las promesas de Jesucristo son para aquellos que se acogen al nuevo pacto. Solo por medio del nuevo pacto nacen los hijos de Dios en la tierra, porque el anterior es un pacto defectuoso que jamás producirá hijos de Dios. Antes de Jesucristo, aunque había seres humanos, no había hijos de Dios en la tierra, o por lo menos del Dios que Jesucristo dio a conocer. Los cristianos empezaron a existir después de Jesucristo. Por eso, los que quieran hacerse hijos de Dios deben nacer en Cristo. Y para nacer en Cristo solo hay un camino: aprender de la doctrina salida de la boca de Jesucristo. Se debe creer solamente a las enseñanzas de Jesucristo, porque ser cristiano significa haber sido creado espiritualmente con las enseñanzas de Jesucristo, no con las enseñanzas de Moisés o del Antiguo Testamento. Veamos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo dice que los cristianos son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, no en Moisés, no en el Dios del Antiguo Testamento, sino en Cristo Jesús. Los hijos de Dios no pudieron haberse creado en la época del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el primero de la creación de Dios. Antes de Jesucristo no podían crearse hijos de Dios en la tierra. Por eso Jesucristo advirtió esto. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Si Jesucristo dice todos, póngale la firma que son todos, incluyendo al que se hace llamar Dios. Pues el Dios de las iglesias vino antes de Jesucristo, y aunque en las tablas escritas con el dedo de Dios se manda no robar, miremos lo que aquel Dios les enseñó. Éxodo 20:15. No hurtarás. Este mandamiento prohíbe robar, prohíbe apropiarse de lo que es de otro, prohíbe desposeer a otros de sus bienes. Veamos lo que manda el Dios de los judíos. Deuteronomio 9:1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán
para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. El Dios de los judíos le da instrucciones a su pueblo para que entren a desposeer las ciudades de otro. Eso es enseñar a robar. Esto es mandar a apropiarse de lo ajeno. Esto es lo que prohíbe en las tablas escritas con el dedo de Dios. Todas las riquezas y los bienes que adquirieron los judíos de la mano del Dios de las iglesias fueron producto de robo después de matar a sus legítimos dueños. Veamos. Segunda de Crónicas 20:25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Deuteronomio 20:14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Primera de Samuel 17:53. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Segunda de Crónicas 14:13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Josué 22:8. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así es como el Dios de Moisés da las riquezas, ordenando matar a machetazos a quienes las poseen, para que se apropien de ellas y repartirlas entre su pueblo elegido. Isaías 33:15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, éste habitará en las alturas. O sea, que ni el Dios de las iglesias ni su pueblo judío habitarán en las alturas. Todas las riquezas que el Dios de los judíos prometía a su pueblo eran producto de violencias, de crímenes, de actos sanguinarios. Ellos solo mataban y robaban, pues solo eso les enseñó el Dios de los judíos: matar, robar y destruir. El Dios judío no tenía capacidad para multiplicar panes y peces, pero tenía un podrido corazón para enseñarles a causar daño y sufrimiento a los otros pueblos. Así fue como el Dios de los judíos enseñó lo contrario a lo que estaba escrito en las tablas donde se mandaba: no hurtarás. El Dios de los judíos lo que enseñó fue: sí hurtarás. Por eso Jesucristo dejó esta pista para reconocer el maligno. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino a traer vida, no a traer muerte, como el Dios que adoran en las iglesias. Por eso un cristiano de verdad no debe separarse de las enseñanzas traídas por Jesucristo, para no terminar adorando a quien se opone a Jesucristo. Veamos cuáles son las recomendaciones de Jesucristo y sus apóstoles para acercarse al Dios de Jesucristo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo pide a los que creen en él que permanezcan en su palabra, que solo permaneciendo en su palabra serán sus discípulos.
O sea, que si usted, en lugar de aprender de Jesucristo, se pone a buscar a Dios en lo enseñado por Moisés, o por Caín, o por Pepito Pérez, entonces usted jamás llegará a la verdad. Tampoco podrá llamarse cristiano, porque la doctrina que no ha salido de la boca de Jesucristo no es doctrina cristiana. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo, no quiere decir discípulo de Moisés o discípulo de cualquiera que se haga llamar Dios o de Pepito de los Palotes. Antes de Jesucristo no existían los cristianos. Después de Jesucristo tampoco pueden existir cristianos que sean discípulos de Moisés o de Elías o con doctrinas enseñadas antes de Jesucristo. El Dios de los cristianos es el Padre que Jesucristo dio a conocer. O sea que en el Antiguo Testamento no está el Dios de los cristianos. Y si el Dios de los cristianos estuviera en el Antiguo Testamento, entonces Jesucristo no habría tenido necesidad de venir para darlo a conocer. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de los judíos, ese Dios que no tiene nada en común con Jesucristo. Por eso los judíos no aceptaron ni aceptan a Jesucristo hasta el día de hoy, porque su Dios no es el Padre de Jesucristo y el Padre de Jesucristo no es el Dios de ellos. Por eso, si alguien que se cree cristiano piensa que va a aprender del Padre de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ese es un cristiano de mentiras, porque en el Antiguo Testamento no hay doctrina cristiana. Un cristiano de verdad no puede desprenderse ni apartarse de las enseñanzas de Jesucristo. Si quiere ser de verdad cristiano, Jesucristo es el árbol, sus discípulos las hojas de ese árbol. Y hasta un niño sabe que si las hojas de un árbol por algún motivo se desprenden de él, se secarán, porque una vez desprendidas del árbol ya no serán alimentadas por él. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas obedecen únicamente a la voz de su pastor, no se van detrás de cualquier impostor. Por eso, si usted se considera oveja de Jesucristo, hágale caso solo a la voz de Jesucristo, porque si usted atiende a cualquier otra voz que no sea la voz de Jesucristo, entonces usted se perderá del camino y se alejará de su manada. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Eso quiere decir que solo se pueden considerar discípulos de Jesucristo los que no aceptan cosas diferentes a las enseñadas por Jesucristo o cosas diferentes a las que cuentan de él las Escrituras. Si las Escrituras dicen que Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial que habita en luz inaccesible para el ojo de los humanos, entonces quienes quieran adorar al Padre Celestial de Jesucristo tendrán que estar seguros que el Dios ante el cual se arrodillan no habita en tinieblas, o no sea un Dios que algunos hayan visto, porque si el Dios ante el que se arrodillan un discípulo de Jesucristo, alguno lo ha visto, entonces ese no es Dios descrito por Jesucristo.
Y el que se arrodilla ante un Dios que no concuerde con la descripción que hizo Jesucristo, ese no es un discípulo de Jesucristo. Asimismo, si la Escritura dice que el fruto del Espíritu del Dios de Jesucristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero el que dice ser discípulo de Jesucristo se arrodilla ante un Dios que maldice, vomita candela sobre los que le piden comida, ordena matar hasta los niños de pecho, ordena que se maten entre hermanos, ordena mentir, robar y destruir pueblos enteros, etcétera, etcétera. Entonces el arrodillado ante este Dios no es un discípulo de Jesucristo, porque no le creyó a la descripción que hizo Jesucristo de su Padre Celestial. La doctrina cristiana es la que salió de la boca de Jesucristo. Entonces, los que quieran calificar como verdaderos discípulos de Jesucristo deberán mantenerse solo en la doctrina enseñada por Jesucristo. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. En la próxima lectura continuaremos en la página 172. Si les ha gustado esta lectura, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita, compartan. Recuerden que el autor de este libro tiene un canal que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz. Los exhorto a que pasen por ese canal y vean los diferentes videos que él tiene ahí.